Buenos días, o tardes, noches. Este es mi video sobre los cortes de verduras. Empezaremos con el corte paisane, que es un corte en forma de láminas de 1 milímetro de grosor, de 10 por 10. Como se puede apreciar aquí, pueden ser también rombos o triángulos. El corte printanier es un corte torneado y ovalado, cual se le va dando forma poco a poco. Con un largo aproximado de 30 milímetros y un rango de 10 por 10 milímetros, con mucho cuidado, dándole forma de óvalo. Y así debe de quedar. Ahora el corte Vichy, que es exclusivo de las verduras alargadas, como las zanahorias, calabacitas o incluso berenjenas, que consiste en anillos de 15 milímetros de largo y 2 milímetros de ancho. Como se puede apreciar aquí. El corte Vichy Gros es exclusivo de las verduras alargadas, que consiste en anillos gruesos de 2 centímetros. Como se puede apreciar aquí. Perdón por eso. El corte jardinere o jardinera consiste en cubos de 5 por 5 milímetros. Como se pueden apreciar aquí. El corte Julienne o Juliana son tiras finas de 4 centímetros de largo, que primero se cortan en rebanadas delgadas y luego en tiras.
El corte Macédoine es exclusivo de las frutas, en forma de cubo de 10 por 10 milímetros. Como se pueden apreciar aquí. El corte Mirepoix es un corte de 20 por 20 por 20 milímetros. Regularmente es exclusivo de las verduras. Que básicamente es un cubo de 20 milímetros de cada lado. Como se puede apreciar aquí. El corte Masignon es una combinación del corte Mirepoix y Macédoine. Las medidas son de 4 milímetros por 15 milímetros. Como se puede apreciar aquí. El corte pluma es aplicado a las cebollas. Primero se corta la mitad. Y después el cincel se corta en capas muy finas, así que se separe del bulbo. Aquí está un buen ejemplo. El corte bastonete es un corte rectangular de 6 a 7 centímetros de largo. Por 1 del cuadro. El corte Brunoise son cubos aproximadamente de 1 milímetro por cada lado. Como se puede apreciar aquí. El corte Petit Brunoise es un corte en cubos similar al Brunoise, pero realmente es un poco más pequeño que 1 milímetro. Cortes muy pero muy finos. Como se puede apreciar aquí, mucho más fino que el Brunoise regular. El corte Chiffonade es un corte fino parecido a la juliana, donde se utilizan muchas hojas y con un ancho alrededor de 3 milímetros.
como se puede apreciar aquí. Ahora las supremas, que regularmente es aplicado a cítricos con gajos. La pelamos, de preferencia sin la parte blanca. Una vez pelada completamente, se retira los gajos con cuidado sin extraer la parte blanca y sin deformarlo. Llegar hasta el centro para cortarse bien y secar la forma del gajo, como se puede apreciar. El corte media luna es aplicado generalmente a verduras cilíndricas. Cortamos primero lo largo. Después empezamos a cortar las porciones. Como se puede apreciar aquí con un grosor de 1 a 2 milímetros, incluso 3. El corte Van Dyck es un corte en zigzag en horizontal, en forma de V, en una cadena. Realmente aplicada a frutas y hortalizas con forma redondeada. Y quedando de esta forma una vez partida. Cortes continuos en cadena en zigzag en forma de V. El cincelado es un corte de cebolla que después de partirse por la mitad se parte a la mitad nuevamente. Luego se empieza a picar de tiras de 5 a 2 milímetros. Como estas. Ahora el doble cincelado, también plumilla, consiste en media cebolla con cortes verticales y horizontales muy finos. Y picando de forma muy delgada, casi un así. Ahora los cortes de papa. Empezaremos por los alumets.
el cual es un corte muy similar al bastón, con largo de 7 a 6 centímetros y midiendo 5 milímetros de cada lado, como se muestra aquí. El torneado Chateau mide alrededor de 35 milímetros. Tomando una forma similar al óvalo, y así debe de quedar. Los sheets son un corte en rodajas muy finas de 1 milímetro de grosor. Como se puede apreciar aquí, el torneado fondant mide alrededor de 55 milímetros de largo. Y debe de quedar así. El corte de Fries es muy similar al de los bastones, con una medida de 5 milímetros de ancho por 30 de largo. Como se puede apreciar aquí. El corte Gauss mide 25 milímetros de largo. Y queda así. El corte Maxim tiene forma de cubo con medidas de 20 por 20. Como se puede apreciar aquí. El corte Mignonet es un corte bastón, pero con medidas de 10 milímetros de ancho y 4 centímetros de largo. Torneado Nature es del tamaño de un huevo de gallina, que es de 45 a 60 milímetros de largo. De ese tamaño y forma. Noisettes, pequeñas bolitas del tamaño de una avellana que sacan empleando la cuchara parisina
sacaboca o boleadora de lo más chico. Es esta. Olivets. Es un torneado con un tamaño inferior a 20 milímetros de largo. Y quedan así. Paille. Parecidas a las papas Gastón, con un largo de 60 milímetros y un ancho de 1 milímetro. Como se muestra aquí. Torneado parisien. Son un poco más grandes que las bolitas Noisette. Se utiliza el lado más grande. Queda así. Parmentier. Papa en cubitos de 5 por 5 milímetros. Queda así. El corte Pont Neuf es un corte bastón de 15 milímetros de ancho por 30 de largo. Queda así. Risoles. Corte en cubos de 10 por 10 milímetros. Como estos. Saboyar. Corte de papa torneada con un lado plano. Corte en rodajas finas de 2 milímetros de grosor. Como estas. Sofles. Corta en rodajas de 3 milímetros de grosor. Como este. Smins. Son tiras gruesas de 1 centímetro de ancho por 4 centímetros de largo aproximadamente. Como este. Aquí tenemos un resumen de los tipos de cortes. Aquí tenemos el paisane, aquí el britannier, el vichy, vichy gros, jardinier o jardinera, Julien o Juliana, Macedón,
Matignon, o mejor dicho, Matignon. Mire, Poits, Pluma, Bastonet, Brunoise, Petit Brunoise, Chiffonet, Suprema, Media Luna, Van Dyck, cincelado y doble cincelado. Ahora con los cortes de las papas. Aquí tenemos los tipos de corte de papa, que son alumits, chantua, chips, fondants, fried, gauss, matzin, magnotet, nature, noix, olivets, piles, parisien, parmentier, pont neuf, risoles, savoyard, Soffels y Emils. Gracias por su atención.